Buenos días, que Dios te bendiga. Es una bendición grande nuevamente estar por estas plataformas llevando un mensaje de vida, de verdad y de victoria. De veras que estamos agradecidos con Dios de una manera especial por todo lo que nos está permitiendo hacer en su reino. Lo importante es de que nosotros trabajemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos la bienvenida nuevamente a Despertando a los Valientes, que es una plataforma, es un canal de bendición para muchas personas, que esta bendición va a llegar a muchos lugares. Dios nos está inquietando a que llevemos el mensaje de vida. Hoy oímos muchas noticias negativas y realmente esas noticias negativas ponen en nuestro pensar, en nuestro caminar, el por qué, para qué voy a seguir luchando si mi vida, pues ya todo esto se va a acabar. Quiero decirte que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida grande, soberano, de bien, de bendición y de victoria. Mientras nosotros estemos en esta tierra, tenemos que llevar ese mensaje, tenemos que llevar ese mensaje de bendición. He hablado en el video anterior de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo que Dios es grande y soberano en nuestras vidas. Así que hoy es un nuevo amanecer para tu vida. Despertando a los Valientes, estamos bajo la cobertura de Ministerios Dios está aquí, bajo la cobertura de Dios, de nuestros pastores que nos han dado la autorización para poder enviar ese mensaje de bendición, de vida y de victoria. Estamos orando todos los lunes y los viernes, estamos orando, intercediendo, clamando. Debemos de aprovechar los tiempos son muy cortos y Dios nos está enseñando a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios y en lo que nosotros hagamos, vemos su misericordia. En la obediencia está la victoria. Hoy vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a 1 Samuel capítulo 17. Todos conocemos esta historia, pero algo vamos a aprender el día de hoy. Yo te invito para que cada día tú le digas al Señor: yo quiero que me despiertes. Yo quiero levantarme nuevamente de todo lo que tú trabajabas con anterioridad. Yo no sé qué hacías tú en tu iglesia, en qué ministerio estabas, dónde tú te congregabas. No sé de qué país eres, pero Dios te va a sorprender. Con tremendas cosas Dios te va a sorprender. Va a hacer cosas grandes en tu vida. Va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Y lo importante es de poder llevar la palabra a muchos lugares, donde vas a encontrar la fidelidad de Dios, donde vas a encontrar la soberanía de Dios, donde vas a ver sus maravillas. Nosotros tenemos que correr a hablar de las buenas nuevas de salvación, porque este mensaje, no sé a qué país llegará, no sé por dónde va a llegar, lo importante es que llegue a la persona indicada. Esto es de Dios. Sabes que el Señor me inquietaba a poder llevar este mensaje de verdad y de victoria. Así que hoy algo Dios nos va a enseñar. Todos sabemos de lo de David y Goliat. Conocemos la historia de David, conocemos todo cómo el Señor lo levantó, cómo el Señor empezó a obrar en la vida, el rey David. Pero aquí donde vemos, aún no era rey. Pero vamos a ver, conforme a la palabra, conforme que mandemos mensajes diariamente, vamos a entender la palabra del Señor. Dios es fiel, Dios es grande, Dios es misericordioso. Y yo te invito para que te suscribas a este canal, que tú le puedas dar like a la página, para así poder expander
la palabra de Dios. Es tan importante que nosotros vivamos en el reino de Dios, en su palabra. Por eso es la importancia de poder trasladar el mensaje. Yo sé que hay miles de predicadores, pero cada palabra llega al lugar donde va a llegar y va a ser de bendición. Amén. Vamos a ir a la palabra en 1 Samuel capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Israel se juntaron también Saúl y los hombres de Israel. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos de un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Me parece que Goliat era de una altura era muy alto. Posiblemente los teólogos han dicho que pasaba los 2 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Ahí está la primera. El enemigo te va a decir: ¿para qué te vas a levantar? ¿Para qué vas a empezar a predicar? ¿Para qué vas a empezar a orar? Ese es el trabajo del enemigo. Ese es el trabajo de que tú no hagas la voluntad de Dios. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El Señor te dice esta mañana: no tengas temor, no tengas miedo. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú eres nación santa, pueblo adquirido por Él. Tú eres linaje escogido de Dios. Tú no tienes que tener temor de lo que el enemigo pueda hacerte. Él no tiene ningún poder, Él no tiene ninguna autoridad. Pero tú y yo sabemos que valemos la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús. Y por eso tenemos que ir y pelear contra toda acechanza del enemigo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén.
Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Nos vamos a ir al versículo 20. Se levantó pues, vamos a hacer un énfasis aquí. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Yo no sé qué es lo que el enemigo está acechando a tu vida de día y de noche, día tras día. Te recuerda muchas cosas. Yo no sé qué el enemigo está haciendo, qué personas te acechan, pero poderoso es Dios para levantarnos. Hay una esperanza que nunca muere, que es Cristo Jesús. Hay una esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nadie te podrá hacer frente. Nadie, porque Él está contigo. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Recordemos que nosotros tenemos armas. Las armas de nuestra milicia son la oración, el ayuno, el leer la palabra, escudriñar la palabra. Tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ahí está la verdad, ahí está lo que Dios te quiere hablar y decir, porque somos valientes, somos hijos de Dios, somos soldados para Cristo Jesús. ¿Por qué vamos a dejar que nos amedrenten? ¿Por qué vamos a dejar que el enemigo aceche nuestra mente y nuestros oídos? Oigamos la voz de Dios, oigamos la palabra de Dios. El enemigo no puede, Él está bajo la planta de nuestros pies. Es tiempo de que tú y yo nos levantemos. Es tiempo que vivamos la palabra, porque la palabra nos va a hacer libres. Es tiempo de que nosotros, como hijos de Dios, implantemos la palabra y vivamos la palabra, porque no es igual a leerla si no la voy a vivir. Yo tengo que vivir la palabra, yo tengo que caminar en bendición cada día, cada momento. Las noticias me dicen todo lo contrario, pero yo soy hijo de Dios y el Señor me ha dicho en su palabra: no temas, no desmayes, porque aquí yo soy tu Dios, yo peleo por ti, yo camino contigo de día y de noche. Por lo tanto, nosotros debemos de dejar que la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios guíe mi caminar, guíe mi camino cada día, cada momento. El enemigo va a venir a acecharte, el enemigo va a venir a poner pensamientos en tu mente. No puedes, no vas a salir de donde estás. Pero la palabra del Señor me dice todo lo contrario. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi esperanza, Él es el que camina conmigo, Él es mi hacedor, Él es mi fuerza, Él es mi refugio. Por lo tanto, hablemos la palabra de Dios. Los tiempos son demasiado cortos, el tiempo apremia. Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar en estas plataformas, pero el tiempo que estemos, hablemos la verdad, hablemos la palabra de verdad, de victoria, porque aquí estamos leyendo el mensaje, la palabra de Dios que te va a levantar, que te va a guiar, que te va a sustentar. ¿Sabes qué pasa en nuestras vidas? Hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la palabra. ¿Por qué? Porque no vemos una respuesta, porque vemos que la situación está difícil y ¿para qué voy a orar? Nos entra desánimo. Hay tantos distractores a nivel de toda índole. Pero qué mejor que nos pongamos en las manos de Dios. Vamos a irnos al 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Vamos a irnos al 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien.
Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat. El filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Volvió a hablar, volvió a querer implementar su palabra. Pero yo te digo esta mañana, el Señor te dice, no yo, el Señor te dice, tú tienes el poder, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Tú tienes el poder porque el Señor ya te delegó a ti autoridad y poder en tu boca. No te dejes amedrentar por el enemigo. No dejes que el enemigo te robe la bendición. No lo permitas, porque más poderoso es el que está contigo que el que está en el mundo. Vamos a ir al 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Había una recompensa. Dios te va a dar la recompensa, porque Él es tu recompensa. Al que venciere, el rey le enriquecerá. Vence, no te dejes caer. Levántate, tú que duermes, levántate, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová está sobre de ti. Luego vamos a ir rápidamente al 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo así, se hará al hombre que le venciere. Vamos a ir al versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, pelea la batalla, pelea la buena batalla. Tú y yo somos portadores de bendición. Tú y yo podemos vencer. Tú y yo con el poder de Dios. Así que vamos a especificar. Solos no podemos, pero el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos va a dar esa libertad para poder pelear. ¿Cuál es tu pelea? ¿Cuál es tu pleito? ¿Qué está pasando en tu hogar? ¿Qué está pasando donde tú estás en tu trabajo, en tu congregación, en tu casa, con tus padres? ¿Qué tú estás peleando? Dios te dará la victoria. ¿Cómo? Lo vamos a ver aquí. Entonces dice que el hermano de David se enfureció, se enojó. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Van a hablar muchas palabras negativas, van a hablar a tus oídos, a tu mente, pero que eso no te detenga. Tú vas con el Señor, tú peleas la batalla juntamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. David quería saber cuál era su recompensa. Dios te va a recompensar. Dios es fiel. Dios nos va a recompensar a todos. En la obediencia está la victoria. Mi deleite es hablar de las buenas nuevas de salvación, de lo que está escrito en la palabra. No es por fama, no es por un nombre, es porque hay muchos que hoy en día necesitamos una palabra de parte de Dios. Necesitamos un aliento de vida. Quizás te dejaron tus amigos,
tus padres, quizás te abandonaron, quizás nadie te habla, quizás te han menospreciado, pero Él no te menosprecia. Él está contigo, Él es tu fuerza, Él es tu refugio, Él es tu estandarte, Él es el que camina contigo de día y de noche. Quizás todos te abandonaron, pero Dios no te ha abandonado, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy agradecida con el Señor, porque pasé mucho tiempo pensando qué hacer, cómo hacerlo, porque en mis fuerzas no puedo, pero en las fuerzas de Dios sí lo puedo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él es mi fuerza, Él es mi refugio. Yo sé lo que es pasar por un duelo. Sé lo que es pasar por un matrimonio destruido. Sé lo que es pasar por una enfermedad, finanzas quebradas. Mucho camino he recorrido, pero hasta aquí Dios ha sido fiel. No me ha dejado, no me ha desamparado. Señalamientos, murmuraciones, críticas, muchas cosas te puedo contar, pero Él es fiel. Él nunca me ha dejado, ni nunca me dejará. ¿Sabes que aquel versículo que dice no temas ni desmayes es mi texto favorito? No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy el que camino contigo. Yo voy delante de ti. No temas. Y la palabra no temas en la Biblia está escrita 365 veces. Por lo tanto, hay un no temas para cada día. He pasado por el fuego, he pasado por el agua, he pasado por hornos, pero hasta aquí Dios está conmigo. Este es un tiempo nuevo para mí, muy nuevo. Desconozco muchas cosas, pero Dios es fiel, porque la palabra va a llegar a tu corazón. Y le pido a Él, a mi Señor, que siempre tenga en mi mente, en mi alma y en mi corazón, que Él es el primero. No a nosotros, sino a su nombre sea la gloria. Luego dice, 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo, David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. No es fácil ir a la batalla, no es fácil pelear una guerra, no es fácil. Sabes que yo por mucho tiempo siempre guerreaba, peleaba, hablaba, declaraba y en el nombre de Jesús, y eso a mí me dio la valentía de pelear, me dio esa fuerza para pelear contra muchas cosas. Pero llegó un momento en mi vida que dejé de orar como lo hacía antes. Por eso esta plataforma, este canal es Despertando a los Valientes. El Señor me despertó. No me alejé de los caminos de Dios, pero sí había un dolor, una tristeza en mi corazón que costó que sanar. Pero hoy te puedo decir que Él ha sanado mi corazón, ha curado mi corazón, mi mente, ha llenado un vacío, pero debemos de seguir adelante, debemos de continuar, debemos de ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces dijo Saúl a David, 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Te van a decir tú no puedes, te van a decir mejor quédate donde estás porque tú no vas a poder. Pero Dios nos dice esta mañana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso
y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Nadie te puede hacer frente. Nadie te va a poder hacer frente, porque tú vas tomado de la mano de Dios. Solos no podemos. Nosotros vamos tomados de la mano de Dios. Y cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios, no hay enemigo alguno que se venga en contra tuya. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar por vientos, por huracanes, por tempestades, por lluvias, por granizadas. Vamos a pasar. Pero Dios está con nosotros. Él pelea por nosotros, día con día. 37. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Esta mañana el Señor te dice: ve y Jehová está contigo. Él es tu fuerza. Pelea la buena batalla. No te dejes vencer. ¿Por qué tomamos una actitud de decir: Dios no me contesta, Dios a mí no me entiende, Dios a mí no me oye? A usted sí la oye. No, Dios te oye a ti. Dios quiere hacerse en ti y saber y dejarse saber que Él está contigo. Revelarse a tu vida, revelarse a tu corazón, y que tú sepas que Él está contigo, que Él es tu fuerza. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó un cayado. 40. En su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Te van a menospreciar, te van a tener en poco, pero tú eres hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Eres hija de un Dios poderoso. Se van a burlar de ti, se van a reír de ti, pero tú ve con las fuerzas que Dios te da. Porque con nuestras fuerzas no podemos, pero con las fuerzas que Dios te da vas a poder vencer al enemigo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Miren qué linda la palabra. Yo me gozo con la palabra porque es una palabra que te alienta, que te levanta para seguir adelante. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire la palabra. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová
de los ejércitos. Todo lo que tú hagas, ve en el nombre de Jehová de los ejércitos. Todo lo que tú realices, ve en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque Él te va a dar la victoria. Él está contigo. Tú no vas sola, tú no vas solo, tú vas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él es el que pelea por ti. Él es el que camina contigo. Tú y yo no estamos solos. Él camina con nosotros de día y de noche. Vemos todos los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo. Pero Él ha dicho en su palabra: no te dejaré, no te desampararé. Mi diestra está contigo, porque yo soy tu Dios, el que te levanto, el que te guío, el que te protejo. No vas sola, no vas solo, Él va contigo. Jehová de los ejércitos, Él es Jehová, Él es mi fuerza, Él es mi refugio. He peleado la buena batalla de la fe. Eso es lo que le decía Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. Tú y yo hemos peleado, tú y yo hemos ganado la victoria, hemos tenido victoria en Él. No dejes que el enemigo te arrastre, no dejes que el enemigo te meta pensamientos a tu mente. Tú vas con Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová te entregará hoy en mi mano. Dios te va a entregar a tus enemigos, pero no te alegrarás, sino que dirás: el Señor ha hecho conmigo lo que yo le he pedido. Él me ha dado la victoria. Luego dice: y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Todos tus adversarios, todos tus enemigos sabrán que Dios pelea por ti. Sabrán que en ti hay un poder sobrenatural que viene de parte de Dios. No es tuyo. Todo se lo debemos a Él. De Él viene todo. Dios te dará la victoria por la cual tú has estado clamando. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salvó con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Hay una presencia de Dios. Hay una gloria de Dios que está descendiendo sobre tu vida. Tú no estás solo, tú no estás solo. Dios va contigo a la batalla y te dará la victoria. Esa victoria que muchas veces le has dicho: Señor, no veo nada. Pero de la nada, con grandes cosas, Dios te va a sorprender. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Una piedra. Lanza la palabra contra tus enemigos y verás cómo van a caer. Lanza esa piedra y verás, pero espera en Él. No te apresures a decir cuándo, cómo, por qué. No te apresures. Espera el tiempo de Dios. Él es fiel a sus promesas y Él no te va a dejar avergonzado ni avergonzada. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, lo mató sin tener David espada en su mano. La palabra tiene poder.
hemos creado un segmento que dice que lo hemos titulado Escrito está. La palabra tiene poder. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Tus enemigos van a huir. Tus enemigos van a huir. Óyelo bien, pero pon en práctica la palabra. Ora, ayuna, lee la palabra, vive la palabra, porque nosotros tenemos que ser cristianos evangélicos genuinos. No solo de palabra, sino genuinos. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Imaginémonos esa escena. Y él le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy el hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y ahí termina la guerra entre Goliat, que lo venció. Dios te está escogiendo a ti como valiente. Despiértate, levántate de donde tú estás, porque Dios peleará por ti. Despertando a los valientes es el título de este canal. Despiértate tú que duermes. Levántate, porque hay mucho camino que recorrer. Dios está con nosotros. Y si Cristo viniera por nosotros esta mañana, gloria a Dios. Pero mientras estemos aquí, sigamos llevando la palabra al Señor. Quiero hacer una pequeña oración. Quiero decirte que Dios está contigo, que Él es tu fuerza, que Él es tu refugio. Y que esta palabra llegue a tu vida, a tu corazón, a tu mente, y que te levantes, despiértate, valiente, mujer, varón, despiértate de donde estás, porque Dios te va a dar la victoria. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Es una bendición grande poder llevar un mensaje de vida, de verdad y de victoria. Bendiciones.